Para cualquiera que mira desde fuera, el sistema legal de China a menudo parece una caja negra, ¿no? Es una de las economías más grandes del mundo, un actor global clave, pero cuando intentamos entender cómo se rigen, cómo se hacen sus leyes, nos topamos con un muro de complejidad. No es como los sistemas que conocemos en Occidente, y la tentación es pensar que es simplemente un sistema monolítico, de arriba hacia abajo. Y esa es la primera gran idea que las fuentes de hoy nos invitan a desafiar. Estamos analizando un material muy rico, desde textos académicos como China's Legal System, hasta guías de investigación súper detalladas de Harvard y UCLA, y artículos de revistas especializadas. Y en lo que todos coinciden es que la realidad es mucho más fascinante. O sea, es un sistema híbrido, una amalgama de capas históricas, ideológicas y muy, muy pragmáticas. Un sistema híbrido. A ver, vamos a desglosar eso. Porque cuando uno piensa en sistemas legales, normalmente los mete en dos grandes cajas. El common law, anglosajón, basado en las decisiones de los jueces. Claro. Y el derecho civil de Europa continental, basado en códigos escritos. ¿Dónde encaja China en todo esto? Es que justo ahí está la clave. No encaja del todo en ninguna de las dos. Mira, es como un corte geológico, donde puedes ver distintas épocas. La capa más profunda, la base de todo, es una tradición de miles de años. ¿Te refieres a...? A la ética confuciana. No es una ley en el sentido estricto, pero ha moldeado la cultura jurídica durante siglos, con un énfasis en la armonía social, la mediación, el orden por encima del conflicto individual. La idea de demandar a alguien, por ejemplo, históricamente se ha visto como un fracaso del sistema social. Interesante. O sea, esa capa cultural que sigue ahí. Pero encima de eso vino una ruptura radical en el siglo XX. Una ruptura total. Con la fundación de la República Popular en 1949, se superpone una capa completamente nueva, la del socialismo con base en el marxismo-leninismo. Y ahí la perspectiva cambia por completo. Totalmente. El derecho deja de ser un ideal abstracto de justicia y se convierte en una herramienta del Estado, un instrumento para implementar la política del Partido Comunista y mantener el control. Es una visión increíblemente pragmática del derecho. Y aún así, las fuentes dicen que su estructura actual se parece mucho a la de países como Alemania o Francia. ¿Cómo se concilia esa idea de la ley como herramienta política con la estructura del derecho civil? Esa es la tercera capa, la más moderna. A partir de las grandes reformas económicas de los 70s y 80s, China necesitaba un sistema legal predecible. Claro, para la inversión extranjera y todo eso. Exacto, para regular una economía de mercado cada vez más compleja. Así que importaron la forma del derecho civil romano-germánico. Por eso, hoy su sistema se basa en leyes escritas, en códigos muy detallados, y se le da un valor inmenso a la ley del legislador, mucho más que a las decisiones de los jueces. Así que tenemos una base cultural confuciana, una capa ideológica socialista y un andamiaje estructural de derecho civil. Y fíjate que una de las fuentes, Finding Chinese Law on the Internet, señala algo que me voló la cabeza. Esta tradición de la ley escrita no es algo reciente. China tiene códigos legales desde el Código Qin, en el 220 a.C. Más de 2 milenios de leyes escritas. Exactamente. El famoso y sofisticado Código Tang del siglo VII es un ejemplo de un cuerpo legal increíblemente maduro que influyó en toda Asia Oriental. Así que la idea de un Estado gobernado por leyes escritas y detalladas no es ajena a su historia. Es una constante que ha adoptado diferentes formas. De acuerdo, entiendo las capas. Es una mezcla única. Pero si la ley escrita es tan central en el sistema moderno, ¿quién la escribe? O sea, ¿quién tiene el poder de crear las leyes que rigen a más de 1.000 millones de personas? Pues la arquitectura del poder legislativo es muy jerárquica. La Ley de Legislación de la RPC la define con mucha claridad. En la cúspide absoluta de la pirámide está la Asamblea Popular Nacional, la APN, y su comité permanente. ¿El Parlamento Supremo, digamos? Piensa en ellos como el Parlamento Supremo. Son la única autoridad que puede enmendar la Constitución y promulgar las leyes nacionales más fundamentales. El Código Penal, el Código Civil, las leyes de procedimiento. Entendido. La APN es como el Congreso o el Parlamento. ¿Y quién se encarga entonces de la letra pequeña, de la implementación del día a día?
Supongo que ahí entra el gobierno central, ¿no? Exacto. Ahí es donde entra el Consejo de Estado, que sería el equivalente al Poder Ejecutivo. La APN crea la ley marco y el Consejo de Estado emite los reglamentos administrativos para que esa ley se pueda aplicar. Y por debajo, los ministerios, las comisiones y los gobiernos locales también pueden promulgar sus propias regulaciones, siempre que no contradigan la ley nacional. Es una cascada de normas, de lo general a lo particular. Espera, déjame ver si entendí. Tenemos esta estructura súper jerárquica, piramidal, totalmente enfocada en la ley escrita que baja desde la APN. Pero entonces leo en las fuentes que la decisión de un juez en un caso no obliga a otro juez a decidir de la misma manera en un caso similar. ¿Cómo es posible? Eso suena increíblemente contradictorio. ¿Cómo se mantiene la coherencia en el sistema si cada juez puede, en teoría, interpretar la ley a su manera? Esa es la gran paradoja del sistema chino y una de las diferencias más profundas con el common law. Tienes toda la razón. Formalmente, las sentencias judiciales no son una fuente de derecho. No existe el concepto de precedente vinculante. Entonces, Pero aquí es donde la práctica se aleja de la teoría. El Tribunal Popular Supremo, la corte más alta del país, emite sentencias que, si bien no son legalmente obligatorias, tienen un peso fáctico y político inmenso. ¿y cómo funciona eso en la realidad? Piénsalo no como un precedente obligatorio, sino como la respuesta oficial del profesor a un examen. No es la ley en sí misma, pero ningún estudiante, en este caso un juez de un tribunal inferior, se atrevería a contradecirla abiertamente, sobre todo si la ley es ambigua. Estos casos guía que publica el Tribunal Supremo son una herramienta fundamental para unificar la interpretación de la ley en todo el país. No te obligan, pero te guían con una autoridad que es casi imposible de ignorar. Una guía con un peso enorme. Vale, lo entiendo. Y justo cuando creo que empiezo a captar la lógica, las fuentes me lanzan otra curva. Hong Kong y Macao. ¿Cómo encajan en este esquema? No encajan. O mejor dicho, encajan a través de una excepción que define todo el pragmatismo del sistema. El principio de un país, dos sistemas. Ah, claro. Cuando el Reino Unido y Portugal devolvieron la soberanía de Hong Kong y Macao, se hizo bajo una promesa legalmente vinculante. La APN china aprobó dos leyes nacionales, la Ley Básica de Hong Kong y la de Macao, que funcionan como mini constituciones para estas regiones. ¿Y qué garantizan esas leyes básicas? Pues garantizan que, durante 50 años desde el traspaso, sus sistemas capitalistas, sus derechos, libertades y su estilo de vida permanecerían intactos. Y eso incluye sus sistemas legales, me imagino. Exacto. Y eso incluye sus sistemas legales. El resultado es un fenómeno de pluralismo jurídico único en el mundo. Dentro de las fronteras de la República Popular China, coexisten tres tradiciones legales distintas: el sistema socialista en el continente, el common law británico en Hong Kong y el derecho civil de tradición portuguesa en Macao. Es asombroso. De verdad, la capacidad de mantener un sistema centralizado y al mismo tiempo permitir estas burbujas legales tan distintas. Esto me lleva a pensar en la evolución. Claramente el sistema no es estático. China en los últimos 40 años es sinónimo de un cambio vertiginoso. ¿Cómo ha respondido esta estructura legal tan formal a esa explosión económica y social? Me imagino que han tenido que legislar a una velocidad récord. A una velocidad que no tiene parangón en la historia. Y el ejemplo más monumental de este esfuerzo es algo que varias fuentes, como el artículo de la revista Yashaq, destacan como un hito absoluto: el Código Civil chino, que entró en vigor apenas en 2020. ¿Y por qué es tan importante? Muchos países tienen códigos civiles desde hace siglos. Cierto, pero para China representa la culminación de un esfuerzo de décadas por unificar y modernizar todo su derecho privado. Antes de 2020, si tenías un problema de contratos, de propiedad, un divorcio, una herencia, tenías que navegar por un mar de leyes separadas, a veces contradictorias. Este código unifica todo eso: contratos, propiedad, responsabilidad civil, familia, sucesiones, en un solo cuerpo legal masivo y coherente.
Es la base jurídica para la vida y los negocios en la China del siglo XXI. Y supongo que esto es solo la punta del iceberg de un universo legal mucho más grande. Por supuesto. Las fuentes como el libro China's Legal System nos muestran el panorama completo. Está el derecho administrativo, que regula la inmensa burocracia estatal, el derecho penal, el derecho económico, que es el motor de su desarrollo, el derecho social, que abarca pensiones, sanidad y, claro, todas las leyes procesales que dictan cómo funcionan los tribunales. El libro The History of Government and Public Law in China nos recuerda que ninguna de estas instituciones surgió de la nada. Son el resultado de una evolución milenaria, adaptada a las necesidades de hoy. Todo esto es fascinante, pero suena increíblemente complejo y casi impenetrable desde fuera. Si alguien que nos escucha, un empresario, un estudiante, un investigador, quisiera verificar una de estas leyes o entender un caso, sería una misión imposible. ¿Cómo diablos se navega este universo legal en la práctica? Hace 20 o 30 años, la respuesta habría sido con muchísima dificultad. Las fuentes describen una era de escasez de información, donde encontrar textos legales fiables era un trabajo de detective. Me imagino. Pero lo fascinante aquí es el salto tecnológico. Hemos pasado de la escasez a una era de acceso abierto y bases de datos masivas. La transformación es radical. ¿Y qué herramientas han provocado esa transformación? Hay 2 recursos oficiales y gratuitos que son monumentales. El primero es la Base de Datos Nacional de Leyes y Reglamentos lanzada por la APN en 2021. Es la fuente oficial definitiva. O sea, si quieres la ley, vas ahí. Exacto. El segundo es China Judgments Online, la base de datos de sentencias del Tribunal Supremo. Tiene casi 120 millones de documentos judiciales de todos los niveles. Es un tesoro de información que ha aportado un nivel de transparencia impensable hace una década. Impresionante. Y para los que no leemos mandarín, que somos la mayoría. Ahí es donde entran las grandes bases de datos comerciales bilingües. Las guías de investigación mencionan 3 principales: China Law Info, de la Universidad de Pekín, Westlaw China y Lexis China. Son servicios de suscripción, claro, pero son indispensables para profesionales internacionales. De hecho, la guía Finding Chinese Law on the Internet destaca que las traducciones al inglés de Lexis China son particularmente apreciadas por su calidad. De acuerdo, tenemos las fuentes oficiales, las bases de datos profesionales. Pero uno de los artículos mencionaba una herramienta que jamás habría asociado con la investigación jurídica. Y aquí viene la gran sorpresa, la que demuestra cómo la tecnología está moldeando la práctica legal de formas inesperadas. La herramienta que ha emergido como una fuente secundaria fundamental es WeChat. WeChat, la aplicación de mensajería. ¿Me estás diciendo que los abogados y académicos chinos debaten legislación seria en la misma app que la gente usa para mandar stickers y pagar el café? ¿Cómo es eso posible? Tal cual. Es que WeChat en China es mucho más que una app de mensajería. Es un ecosistema digital. Y los juristas más importantes, los despachos de abogados, los académicos y hasta los tribunales tienen cuentas oficiales donde publican análisis profundos sobre nuevas leyes, comentan sentencias importantes. Se ha convertido en una fuente de información en tiempo real, a menudo más rápida y accesible que las revistas académicas. Es un ejemplo perfecto de cómo la práctica legal se adapta a la realidad tecnológica del país. Increíble. Ok, a ver, intentemos recapitular todo esto. Si tuviera que explicarle el sistema legal chino a alguien en un minuto, después de esta conversación, creo que diría que lo primero y más importante es que no intentes meterlo en una caja occidental. Es un sistema híbrido único. Exacto. Es una fusión de su propia historia milenaria, una ideología socialista que ve la ley como una herramienta de gobernanza y una estructura moderna de derecho civil que le da previsibilidad para funcionar en el mundo. Segundo, que aunque tiene una jerarquía legislativa muy clara con la APN en la cima, la práctica es más compleja. Las sentencias de los jueces no son ley, pero las del Tribunal Supremo actúan como una guía tan poderosa que, en la práctica, unifican el sistema. Y tercero, que es un sistema pragmático, flexible, capaz de albergar realidades tan dispares como el Common Law de Hong Kong bajo el paraguas de un país, 2 sistemas. Y finalmente, que la tecnología ha abierto esta caja negra de una forma sin precedentes.
haciendo que su funcionamiento interno sea más transparente que nunca. Exacto. Es, como decías al principio, un sistema en plena ebullición, que no para de cambiar y de definirse. Totalmente. Y eso nos deja con una reflexión final que se desprende de todas las fuentes. Estamos viendo un sistema que está codificando, sistematizando y digitalizando su derecho, a una velocidad asombrosa. Y esto plantea una pregunta fundamental para el futuro. A medida que la influencia económica, tecnológica y política de China sigue creciendo en el escenario mundial, ¿cómo evolucionará esta mezcla única de ideología centralizada, tradición milenaria y marcos legales de inspiración occidental? Entender el porqué detrás de sus leyes, y no solo el qué, se vuelve absolutamente esencial para cualquiera que quiera navegar las interacciones económicas, políticas y culturales de las próximas décadas.